Pues muy buenas tardes, queridos amigos. Los saludo siempre con muchísimo gusto, agradeciendo el favor de su atención y el interés que ustedes tienen para estos nuestros temas, nuestras actividades en nuestra comunidad de Derecho Disciplinario MX. Y a su vez, pues también reiterarles esta gratitud por la gran difusión que han hecho para esta y todas nuestras actividades, donde tenemos, digamos, el gozo de contar con expertos invitados que muy generosamente nos comparten sus reflexiones, sus temas, o sencillamente quieren exponer algo relacionado con nuestro derecho disciplinario en México. Y fíjense que hoy tenemos un invitado muy especial. Me refiero a una persona que finalmente ha hecho mucho por la divulgación del derecho disciplinario en nuestro país. El maestro Eliseo ya había estado con nosotros. Fíjense que estaba viendo que su participación fue la primera participación que tuvo nuestro invitado del día de hoy fue el año pasado, precisamente el 10 de enero. El contar nuevamente con él, pues es algo que nos llena de muchísimo gusto, de muchísima, pues, satisfacción. Voy a leer una pequeñísima síntesis de nuestro invitado del día de hoy. Permítanme tantito, a ver. Bueno, el doctor Eliseo Rosales Ábalos es politólogo, abogado, académico, columnista y presidente de Ciudadanos Sin Partido y Orgulloso Mexicano. También ha sido autor de diversas obras. Yo recuerdo que él fue de los primeros autores o especialistas en formular o escribir una ley general de responsabilidades administrativas comentada, que es una obra que hemos recomendado muchísimo en nuestro foro Derecho Disciplinario MX. Y fíjense que el día de hoy nos trae una conferencia harto interesante sobre un tema, pues vaya, que siempre debe ser del mayor interés para los operadores jurídicos, particularmente para quienes nos gusta el derecho administrativo sancionador, el derecho administrativo disciplinario, y es la caducidad y prescripción precisamente en el procedimiento administrativo sancionador. Eh, También fíjense ustedes que este tema generó muchísimo interés porque hubo más de 300 personas inscritas a lo largo de la difusión de este evento, lo cual finalmente pues habla de todo lo que despierta nuestro querido y admirado invitado del día de hoy, doctor Eliseo. Pues querido Eliseo, un gusto verte a la distancia, tenerte nuevamente en este foro. Hemos seguido siempre de cerca tus desarrollos, los libros que has coordinado, los libros que has escrito. Tuvimos oportunidad de escucharte en estas participaciones en el Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y en Jurídicas de la UNAM, donde estuviste en dos mesas con comentarios siempre que invitan a la reflexión y demás. Y pues eres muy bienvenido y ahora sí, como decimos por acá, el micrófono, las cámaras y nuestras atenciones son todas tuyas. Tienes conectadas a personas prácticamente de todo el país, querido amigo. Querido Rodrigo, muchas gracias por la invitación. A los queridos compañeros, especialistas, estudiosos de derecho disciplinario, operadores de justicia, oficiales, contralores, por aquí veo algunos, en los estados. Les agradezco mucho el favor de su atención y estoy seguro, hice todo mi esfuerzo, estoy seguro que vamos a tener una charla productiva, que vamos a poder llegar a conclusiones positivas. Y en el primer anuncio parroquial decirles que, por ejemplo, hoy una amiga me decía, oye, te invito a algunas actividades, académicas. Le dije, es que tengo que preparar mi charla. A lo que voy es que ella me dice, ¿y qué vas a preparar si ya te la sabes? ¿No? Le digo, de cualquier manera, cada evento académico lo tomo con seriedad, se prepara y se hacen reflexiones al respecto. Y para mí es un honor estar con ustedes porque en este ejercicio que estamos realizando, cuando me pongo a escribir y a reescribir los temas que están en la actualidad en el derecho disciplinario, pues siempre hay una forma de ver las cosas y es el primer agradecimiento, además de la atención, que obligan al ponente a tener una reflexión que nos ayude en la materia, ¿no? Y a manera de introducción, ¿por qué se decide hablar de la prescripción? Su servidor en general
en el aspecto litigante, que es muy poco en el litigio estratégico en materia de responsabilidades. No crean que llevamos muchos asuntos, simplemente son de algunos emblemáticos y algunos forzados en el valor de la amistad. He visto, sobre todo en la sala de auxiliar, algunas resoluciones que en materia de prescripción dejan mucho que desear, ¿no? Ahorita vamos a platicar de la descripción y vamos a ir reflexionando. Rodrigo, ¿me ayudas con la primera diapositiva? Vamos a ver uno, dos o tres diapositivas, ¿no? Los que me conocen Perfecto, saben que sí. no manejo muy momento, estará a su disposición, desde luego, ahí a través de Rodrigo, ¿no? ¿Me ayudas con la primera lámina para ir viendo? Simplemente les va a robar la atención con tres láminas, por favor. Va, sí, amigo, va. Voy para allá, lo estoy poniendo, ¿eh? Ajá. Va, dame unos minutitos. Bien, en esta lámina vamos a ir avanzando mientras la ponemos. Aquí el primer tema que le quiero decir es que con Rodrigo y a través del instituto hemos visto que puede haber algunos temas de derecho disciplinarios que serían temas selectos del derecho disciplinario. ¿Y selectos por quién? Pues por ustedes, porque hay algunos temas que son del dominio común en todos los estados y que tenemos que estudiar, pero los tenemos que estudiar desde una manera profunda. Por eso, con Rodrigo hemos dicho que vamos a hacer una clínica de alta especialidad en temas disciplinarios. ¿Y a qué viene esto? Que si ustedes nos hacen el favor de acompañarnos, generaremos algunos temas donde con ustedes los estemos compartiendo. ¿Me regalas el contenido, Rodrigo, que es la segunda diapositiva? Ahí está, amigo. En esta charla, como les decía, que es caducidad y prescripción, veremos lo que son los efectos del tiempo sobre el derecho, la naturaleza jurídica de estas figuras. Hablaremos de los principios generales de derecho, de derechos humanos, de garantías jurídicas y constitucionales, porque la prescripción cae enteramente en este aspecto. Lo que son las instituciones jurídicas, que desde luego la prescripción es una de ellas, la definición de caducidad y prescripción, las reglas para imponer la prescripción en el procedimiento disciplinario de la caducidad, que son más sencillas, sus diferencias, sus efectos y conclusiones. Con la advertencia, colegas, si me dan el beneficio y el favor de su atención, que me comentan que tenemos que atenernos a más o menos 1 hora 15, y para mí es muy importante el tema de la retroalimentación. Entonces, avanzaremos en la prescripción y quizá nos queden ahí algunos temas pendientes por el tema de la caducidad. ¿No? Si quieres, quítalo, Rodrigo, y ahorita vamos a empezar. Esto es más o menos como hemos organizado la charla y ahorita vamos a empezar. Bueno, primero, como ustedes saben, desde todos los puntos de vista, el dios Cronos tiene efectos sobre todo, ¿no? La vida, la naturaleza y el derecho no es una excepción. Y el tiempo, pues lo que hace en lo que a nosotros, no, en materia de derecho, lo que a nosotros nos interesa es la pérdida o adquisición de derechos y la pérdida o adquisición de legitimidad y legitimación. ¿Qué ejemplos tenemos? Los clásicos: prescripción, caducidad, la vigencia de las leyes, positiva ficta, negativa ficta. Es decir, aquí simplemente les quiero apuntar que estos son los efectos del derecho, del tiempo sobre el derecho. Quizá haya muchos otros, pero estos son los que ahorita nos interesan. Luego, en términos generales, muy generales, la prescripción es un conjunto de normas, principios y reglas que regulan determinada área del derecho. Y hay aquí, este efecto se puede ejercer o reclamar un derecho o terminar este derecho. Entonces tenemos la prescripción extintiva y la adquisitiva. En este caso, a nosotros la que nos interesa únicamente es la extintiva, ¿no? La caducidad es
que se nos termine o se nos precluya el tiempo establecido para ejercer un derecho. En principio, la diferencia entre las dos es que una necesita que sea, que sea declarada por un tercero y la caducidad es el mero transcurso del tiempo. Y al final vamos a ver algunas reflexiones. ¿Por qué es importante la prescripción desde el punto de vista del derecho? Porque es una figura jurídica, digo, una institución jurídica que va ligada al principio de certeza y seguridad jurídica. El principio de certeza y seguridad jurídica es uno de los más importantes del derecho. Ahorita vamos a ver si bien los principios generales de derecho son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede soslayar un principio para sobreponer otro. Este es uno de los más importantes. Si ustedes recuerdan, cuando pasamos a la codificación del derecho, ahí está lo que se llama el principio de la hermeticidad del derecho. Es decir, ¿dónde está toda la ratio jurídica? En las leyes. Antes, ¿dónde estaba la razón jurídica? En la voluntad del soberano. Entonces, cuando pasamos a la codificación napoleónica, es cuando cambia y empieza la nueva era del derecho, que nos puede permitir llegar a estas conclusiones que estamos ahorita. Entonces, el principio de seguridad jurídica para nosotros en el instituto es de los más importantes o el más importante, con la buena nota donde sabemos que todos los principios son iguales y por eso ahorita vamos a hablar de derechos humanos y de garantías jurídicas. Eh, Nada más para ver los principios generales de derecho, nosotros tenemos significados cerca de 200 y ustedes saben todos los principios generales, la suerte de lo principal, la suerte de lo accesorio sigue lo principal, el indubio pro reo, todos los que quieran, pero independientemente de la definición que ustedes encuentren de un principio general de derecho, yo me permito compartirles la del doctor Soberanes. Un principio general de derecho es una verdad jurídica inobjetable. ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de ellos lo sabemos que es una institución que se debe de acatar y no admite prueba o razón en contrario. Y vienen desde hace tiempo. Y entonces esto nos lleva a una reflexión. En nuestra pirámide jurídica, si bien sabemos que el modelo normativo este, no los contempla. Hay algunos estudiosos constitucionalistas de México, entre los que yo leo y suscribo, no porque ellos necesiten de la aprobación de nadie, ni mucho menos mía, pero creo que tienen mucha razón en el sentido de decir, bueno, están tratados, constitución, el doctor Carpizo decía leyes generales, leyes federales, leyes locales, reglamentos, códigos. Pero hay algunos que dicen, no, los principios generales de derecho, hay aquí dos vertientes. Dice, uno, están a la par de tratados y cuestiones, y otro dicen, no están en ninguno porque están inmersos en todos. Pero yo diría que si los tenemos que ver desde el punto de vista de alguna pirámide jurídica, el principio está adelante de todo, porque como les digo, son verdades jurídicas inobjetables, ¿no? ¿Quién tiene duda del principio de presunción de inocencia del indubio pro reo? Nadie. Además, son auxiliares para la interpretación de las leyes. Quiere decir que están de acuerdo y sistematizan a todas las leyes. Entonces, cuando hablamos de los principios generales de derecho, pues es el de certeza y seguridad jurídica. Para nosotros es uno de los más importantes. Claro que usted puede decir, pero el principio de legalidad o cualquier otro, también son igual de importantes, sí, pero el centro de todo nuestro sistema jurídico es la certeza y seguridad jurídica. Bueno, y luego estos principios, y ahorita vamos a ir viendo, pues tienen además características o principios, son universales, son abstraíbles, tienen la fundamentabilidad, es decir, son fundantes de los sistemas jurídicos, orientan los criterios, tienen la orientación, desde luego que deben de tener sus dosis de equidad y justicia, deben de ser permanentes, tienen permanencia en el tiempo
y son complementarios al derecho y son subsidiarios a la vez. ¿Esto qué los hace? Tener una aplicación concreta. Y aquí simplemente que no es objeto de este curso, pero si ustedes son estudiosos del derecho, cuando ustedes dicen, oiga, pero nosotros hemos llegado simplemente al conflicto de leyes cuando colisionan dos derechos constitucionales, que esa es otra de las buenas notas, el derecho siempre está en constante expansión, es mutable. Entonces, y es mutable, por eso hoy pelean por los derechos de los animales. Antes había personas que se consideraban capiti diminuti, hoy tienen derechos plenos. Me refiero a minorías, no quiero mencionar ninguna en especial por acatarme a los temas de discriminación, pero el derecho es mutable. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, y esto deviene de todos los estudios de argumentación y los test de constitucionalidad, y si colisionan dos principios generales de derecho que pueden llegar a colisionar, porque como es mutable, su explicación no ha sido sistemática y en algunos tiempos uno tiene mayor validez que otro para la interpretación, ¿cuál se debe de aplicar y hasta dónde nos sirven los test de constitucionalidad? Esto no lo vamos a resolver aquí, desde luego que son vertientes que solo les dejo para que ustedes sigan estudiando este tema, ¿no? Luego, ya tenemos lo que es nuestra institución jurídica, tutela un principio o es un mecanismo para hacer realidad este principio, pero también si estos principios tutelan derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos, no? Independientemente de cualquier definición que ustedes tengan, algunos dicen que son derechos inherentes, otros que son prerrogativas de los seres humanos, la definición que ustedes tengan, yo les diría, los derechos humanos son condiciones mínimas para que los seres humanos vivan en dignidad. Este, Entonces, ¿a qué voy en este esquema? Que estas condiciones mínimas de vivir en dignidad son los mínimos que un humano debe tener y tenemos derecho más primera, segunda, tercera generación. Y aquí simplemente les voy a llamar su atención que estos también son universales, inalienables, inembargables e interdependientes también, ¿no? Interdependencia es decir, no puedes soslayar un derecho para que prevalezca otro. Entonces, y ahorita les puede parecer etéreo, pero este razonamiento tiene que ver des- con la prescripción, porque este es el fin último de esta charla, ¿no? Entonces, después de los derechos humanos, los principios, tenemos lo que son las garantías jurídicas. ¿Qué es una garantía constitucional o una garantía jurídica? Es el mecanismo por el cual se hace realidad ese derecho. ¿Me van siguiendo? Entonces, así tenemos la garantía de igualdad, la garantía de legalidad, de certeza y seguridad jurídica. Entonces, tenemos principios, derechos y las garantías. Y ahí es donde entra la prescripción, colegas. La prescripción, además de ser una institución jurídica, es una garantía jurídica. Y aquí nada más haremos un pequeño matiz en el sentido que van a encontrar garantías constitucionales y garantías jurídicas, que si hay una sistemática, debe ser exactamente lo mismo. Para su servidor, la prescripción es una garantía constitucional y algunos otros, siguiendo la lógica de, de algunos que son, pues, digamos, exegéticos, dicen, no, bueno, no es una garantía constitucional porque no está en la Constitución, aunque está ahí permeada en toda la Constitución. ¿No? 14, 16, 18, 22 y ahorita lo vamos viendo, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar, diremos, esta primera parte, no crean que ya nos vamos, tenemos muchísima tarea pendiente. Diremos que
las instituciones jurídicas devienen desde los romanos. ¿Y cuál es otra institución jurídica? El matrimonio. ¿Qué son las instituciones jurídicas? Los contratos. ¿Qué son? Son conceptos jurídicos fundantes que sistematizan, dan lógica a todo el derecho. Entonces, esa es la importancia de la prescripción. Organizan, dan funcionalidad, dan permanencia, dan legitimidad al derecho. Entonces, en esta primer orden de idea, que es solamente de la parte teórica, lo que es que me sigan, que la prescripción es una garantía jurídica que permite la realización y defensa de derechos humanos, sobre todo ligados, tutela judicial, acceso a la justicia, y arriba de todo está el principio de certeza y seguridad jurídica. Esto es muy importante porque si nosotros entendemos que está ligada a estos principios, vemos que es inamovible y que la prescripción, siendo una garantía jurídica, no está al arbitrio de la autoridad. No puede ser ni siquiera arreglada porque ahorita lo veremos, en mi opinión, pero ahorita la vamos viendo, ¿no? Entonces, nuestra primera gran conclusión es que no está al arbitrio de la autoridad y es por eso que la prescripción en materia de responsabilidades administrativas se encuentra en el libro uno. El libro uno es la parte adjetiva, el libro 2 es la parte sustantiva. Y esto viene a colación, colegas, porque muchas personas piensan que con nuestras dos leyes que tenemos ahora no vigentes, pero aplicables, es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal, hemos encontrado que hay algunas instancias, sobre todo OICES, que creen que para una falta administrativa que se cometió bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pueden tener 7 años, digo, bajo la Ley Federal pueden tener los 7 años de la Ley General. Desde luego que no. La prescripción hace una garantía jurídica, está en el principio de reserva de ley y va pegada a la falta administrativa. Y la prescripción, si ustedes consideran como su servidor que es un medio para la realización de los derechos humanos, desde luego que no puede estar al arbitrio de ninguna autoridad. Y ahorita vamos a ir viendo las reflexiones de cómo se han ido desarrollando en materia de responsabilidades administrativas. Ya abandonaremos la parte, digamos, de la teoría de la prescripción para entrar a la parte de lo que es la prescripción en materia de responsabilidades administrativas. Para, para precisar, vamos a empezar señalando el tema de cuándo inicia el procedimiento, compañeros, de responsabilidades administrativas. De conformidad con nuestra ley, en el 112, el procedimiento inicia con la admisión del IPRA, ¿no? Ahí todos estamos de acuerdo. Con la admisión del informe de presunta responsabilidad. ¿Por qué es importante? Porque el artículo 112, nos va a permitir desentrañar lo que dice el artículo 74 en relación con la caducidad y la prescripción, ¿no? El 74, como ustedes saben, nos indica que para faltas graves son 3 años, digo, para faltas no graves son 3 años, graves son 7, ¿no? Se cuenta a partir del siguiente día. Esto ustedes ya lo saben. Y luego nos dice que hay algunos eventos, como es la calificación de la falta, en particular ahí señala el 100, que interrumpen la prescripción. Y luego nos habla de la caducidad, estoy hablando del artículo 74, que ahí nos habla de que la caducidad aplica solamente cuando ya están instaurados los procedimientos administrativos. Ergo, en la etapa de investigación, de acuerdo a la ley, que para mí ahí es una violación constitucional y una violación convencional,
solamente puedo operar la caducidad cuando ya está instaurado el procedimiento. ¿Sale? Que esas son de las primeras diferencias. Y entonces la caducidad implica que cuando hay la pérdida, cuando ya no hay, cuando han pasado 6 meses de inactividad, opera la caducidad. ¿Y qué efectos tiene la caducidad, colega? ¿Por qué es tan importantes? Si sobre la prescripción no tiene ningún efecto o tiene efectos muy relativos o no va a tener efectos de conformidad con lo que ha determinado la Corte. Aquí es importante porque el efecto de declarar la caducidad hace inexistente el acto jurídico y se tiene que reponer. Y entonces la cuenta de la prescripción empieza si ya fuera que están en los límites de los 6 meses. Si no, ahí va a seguir. ¿Me explico? La autoridad tiene que reponer todo el expediente porque lo hace inexistente. No, se precluye la acción, pero no el derecho. Entonces, y ahorita lo vamos a ir viendo qué implica esto. Bien, entonces en el 74 tenemos reglas muy claras que parecieran muy claras de cómo opera la, la prescripción, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la ley general? ¿No? Que tanto la calificación de la falta como el informe de presunta responsabilidad interrumpen la prescripción, ¿no? Hasta ahí estamos claros, eso no nos genera ningún lío, ¿no? Pero lo que sí nos genera líos es cómo se computa la prescripción en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lamentablemente para nosotros no hay un manual, no hay un libro, pero sí la Corte se ha declarado al respecto. Y en principio, colegas, aquí ya entrando a los casos concretos, yo me he encontrado con magistrados locales y federales que dicen que si no se pelea la prescripción, no están obligados a pronunciarse al respecto. Y aunque ustedes les digan, oiga, ese asunto está prescrito, dicen sí, pero no es un agravio, no es un argumento que se haya peleado. Y entonces, nuestra primera regla, que estas reglas las he sacado de la jurisprudencia, colegas, ¿eh? Después hablaremos de algunas, digamos, inferencias que les puedo hacer yo. La primera parte, solo es de la jurisprudencia, es la prescripción es de estudio preferente y obligatorio, ¿sale? ¿Qué tienen que hacer ustedes como operadores de justicia o los OICES? La prescripción es de estudio preferente y obligatorio. ¿Por qué? Porque no tendría ningún fin práctico sustanciar un procedimiento que ya está prescrito. Esta tesis es la 179/2016 con el registro digital 27.613. Esto yo se los dejo en un documento, pero es importante que sepan que así como analizan la competencia, la legitimidad en el proceso, la legitimidad en la causa, de oficio, la autoridad administrativa y jurisdiccional tendrá que pronunciarse sobre la figura de la prescripción, porque de lo contrario estamos violentando derechos humanos. Lo haya, lo haya puesto como algún agravio la defensa o la autoridad, si le conviniera, hay unos casos que le puede convenir. Este, entonces, y les digo, estas no son ocurrencias mías, sino ya es algo que está impuesto o son criterios obligados por la Corte, ¿no? Entonces, bajo este mismo argumento, la prescripción se estudia de oficio y es una cuestión previa de legalidad y seguridad jurídica. Y esto ustedes lo pueden encontrar en la tesis 154/2010.
Y aquí esta tesis, nos indica que aunque no se haya hecho del conocimiento de la autoridad, procede el amparo porque no se estudió la prescripción. Pónganme mucha atención porque aquí es porque no se pronunciaron sobre la prescripción. No quiere decir, porque la autoridad ni siquiera va a decir, oiga, si hay prescripción porque ya pasó el tiempo. No, el agravio es que la autoridad no se pronunció sobre la prescripción, entonces concede un amparo para efectos y se va para atrás. Y ahorita vamos a hablar sobre el efecto de la prescripción. ¿Sale? Tercera regla. Es algo que siempre ha estado presente en las legislaciones, es la prescripción disciplinaria violenta o no violenta el principio de seguridad jurídica. Yo aquí tengo algunas impresiones, pero desde el Poder Judicial Federal se ha dicho que no lo violenta. Yo en el 109, también con otras figuras jurídicas, vamos a poder reflexionar, pero aquí en esta primera parte no se trata de mis inferencias jurídicas, se trata de lo que dice la ley y de lo que es operable y que sea hecho como verdad jurídica en el derecho disciplinario. ¿No? Y entonces esta es la primera tesis del ministro Alcántara, donde en esta ejecutoria se le cuestiona si el 74, el 100, el 112 y el 113 de la Ley General de Responsabilidades, al no darse a conocer el acuerdo de presunta responsabilidad o el IPRA al presunto infractor, son inconstitucionales. La Corte declara que no. Yo ahí tengo mis dudas, pero no nos meteremos a esa reflexión. La Corte dijo que en una interpretación sistemática no hay violación al principio de certeza jurídica, ¿no? Luego, en complemento a esta tesis, en este mismo amparo, bueno, esta es la tesis, yo les dejo, es la 51/2022 de la onceava época, y luego el mismo ministro Alcántara nos dijo en la tesis 52/2022, nos dijo que es la notificación la que interrumpe la prescripción. No es el respecto de la Ley General de Responsabilidades en la sistematización, la interpretación sistemática de 74, 100, 112 y 113. Nos dice, no es el acuerdo de presunta responsabilidad, no es el IPRA, aunque esté reglado, sino es la notificación oficial al presunto infractor. Entonces, esta es la primera regla. Cuando se interrumpe la prescripción, es ahí. Y ahorita vamos viendo. Les digo, luego hay otra que es muy importante y esta es la quinta regla, cuando se reanuda el plazo de la prescripción. O sea, se interrumpe. Pero si ustedes ven el artículo 74, dice que es el acuerdo o la ley pasada dice que es el emplazamiento, la ley federal, pero no habla y sus subsecuentes actuaciones, que es algo que la autoridad alega mucho, que incluso en el 74 dice, ¿cómo se contabilizará la prescripción? Dice días naturales. Y esto es una pista de aterrizaje porque ustedes han visto que hay abogados, operadores de justicia y hasta magistrados que indican que los acuerdos de vacaciones, que el acuerdo de emergencia por COVID, que actuaciones posteriores interrumpen la prescripción, colegas. No es cierto. No, porque son días naturales. ¿Qué son los días naturales? Si no diría días hábiles. Son días naturales. Entonces, ese nos da la primera pista de aterrizaje muy grande. Entonces, en la tesis, con el registro 17.179.465, nos dice que esta sí es una tesis que les quiero
decir que es de la Ley Federal de Responsabilidades y en tanto no haya una nueva, sigue vigente, nos dice que el cómputo se reinicia nuevamente a partir de que surte efectos la notificación. ¿Cuándo surte efectos la notificación, colegas? Al día siguiente. Entonces quiere decir que la prescripción se interrumpe un día. Ese es el efecto del emplazamiento o la notificación. ¿Sale? Hay autoridades que piensan que los 5 o 7 años y litigantes corren una vez que se empieza la notificación o que hay un nuevo plazo. Eso es totalmente falso. Bien, seguimos con... ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos bien, vamos regular. Disculpe, licenciado, si nos pudiera ayudar con los números de registro de las tesis que ha Es comentado. que sí, yo se lo estoy dando rápidamente, pero el documento lo va a tener Rodrigo, ¿eh? Hay un documento donde, Rodrigo, ¿me ayudas con alguna diapositiva de donde dice reglas? Este documento yo lo dejo a su disposición, desde luego. Adelante, adelante. O sea, lo que le estoy diciendo está desarrollado en este documento que siempre se los dejo. Simplemente no quiero ir deteniéndome en los detalles, pero estas tesis, para adelante, porque mire, ya llevamos 35 minutos. Así pues se los voy a dejar. Síguele, Rodrigo. En la quinta, esta es la que le estaba diciendo, que es el registro digital 170.465. Luego la siguiente, Rodrigo. Este, Aquí es lo que les decía, que hay autoridades de los efectos de la notificación que piensan que cuando se notifica el inicio del procedimiento, vuelve a correr el plazo y ya la Corte nos dice que no es cierto. Ahora, aquí nosotros hacemos la interpretación sistemática de lo que ha dicho la Corte a la luz del procedimiento de responsabilidades de la ley federal, del resarcitorio y de la ley general de responsabilidades sobre el hecho de que hasta que no se emita un nuevo criterio de la Corte, los criterios o jurisprudencias que ya se han emitido siguen teniendo validez. Entonces, y este registro digital, la siguiente, Rodrigo, por favor. ¿Cuándo terminan las facultades de la autoridad en materia disciplinaria? Con los años que dura la prescripción. Es decir, aquí hablamos del de resarcitorio, que es de 5 años. ¿Hasta cuándo puede notificar la autoridad? 5 años. Pero ¿hasta cuánto tiene para resolver? 5 años. Y lo dice claramente la jurisprudencia, ¿no? Que tiene tanto para notificar como para emitir la resolución definitiva. ¿Qué interrumpe el emplazamiento? ¿Cuánto interrumpe? Un día, ¿no? Y entonces aquí nos lleva a otra reflexión que haremos al final en materia de responsabilidades administrativas. ¿Cuál debería ser el plazo para notificar al presunto sobre una falta administrativa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, colegas? Pues 3 y 7 años, si es grave o no grave. ¿Qué está pasando? Que cuando la autoridad se le pasan los 3 años, ahora emite un o un acuerdo que es una falta grave. Se debería de legislar para que fueran solo 3 años. ¿Por qué?
sino están dejando en total indefensión al gobernado o al servidor público. Esa es mi opinión, porque si no, nomás hace un truco y dices, no, emite un acuerdo que es grave y sigue la incertidumbre jurídica, ¿no? Siguiente, Rodrigo. Ahora, en esta parte que está en todas las leyes, pero que hay otra, una jurisprudencia de Guanajuato, nos dice que en el caso fortuito de fuerza mayor, se interrumpe la prescripción, ¿no? Eso ya estaba contemplado, yo simplemente se las quise apuntar, este, que creo que no estamos tan de acuerdo ahí, ¿no? Siguiente, ¿hasta aquí hay Una, alguna una duda? pregunta, Nos sí. vamos a ir ya un poquito más rápido. Siguiente, Rodrigo, Querido Eliseo, hay una pregunta de nuestro amigo Francisco Javier Camarena. por favor. Adelante, Gracias. Francisco, qué gusto verte. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo están todos? Bueno, un saludo. De la diapositiva anterior, más que nada era una pregunta o curiosidad. El caso fortuito Fuerza Mayor fue el tema de COVID o fue otra cosa totalmente diferente. Es mera Es, especulación, ¿no? Mi pregunta. ahorita esa es una de nuestras conclusiones y la adelantamos a... Estas son las reglas del Poder Judicial. Justo por eso no suspendieron plazos, porque en el argumento que se construyó en aquella época que prevaleció en la Corte, simplemente no se escribió, y ahorita lo vamos a ir analizando, de por qué, siendo una figura tan sencilla la prescripción y la caducidad, se imponen tantas eh, excepciones y defensas, y ahorita vamos a ver algunas propuestas. Por eso no, se decidió no suspender plazos. Fue una etapa caótica. En principio, pareciera que suspendieron plazos, si recuerdan, que decían no va a haber plazos, pero después llegaron a la misma conclusión que nosotros le estamos dando. Si es un medio para ejercer un derecho humano y una garantía jurídica, solamente se pueden interrumpir por los mecanismos que están en el 29 constitucional, que es una declaratoria de emergencia. A esa fue la conclusión que se llegó y con la cual yo concuerdo. La, cuando violenta la prescripción, estás violentando derechos humanos de primera generación. Y ese es el criterio que ahorita prevalece. Es por eso que solo se interrumpe un día. Esta tesis que les comenté ahorita, fíjense, hay una contradicción de tesis que trae la ministra Esquivel, donde dice, no, no puede ser que se interrumpa un día. Y entonces, ¿qué está pasando? Volvemos a los ciclos del derecho, porque antes decían, esta jurisprudencia que vimos es una contradicción de tesis de otra que había en la Ley Federal del Trabajo, que decía que solamente la prescripción se contaban a partir de los 30 días, y recuerdan, la Ley Federal tenían 30 días para resolver una vez que se cerraba la instrucción. Entonces, en esos 30 días, entonces la Corte dijo, no, se interrumpe un día y no hay forma de que se puedan suspender los derechos porque se están atacando vicios y se están conculcando derechos humanos. Es por eso que durante la emergencia del COVID no se suspendieron tiempos, porque se les iban a ir a las autoridades sancionadoras todos los tiempos, las resoluciones se les iban a prescribir. Si se acuerdan, hubo una confusión por ahí fue febrero, marzo, abril, y después hubo un acuerdo donde se reanudaron los términos. Entonces, hasta ahorita prevalece que ni siquiera la emergencia fue para suspender garantías. En México solamente en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, se han interrumpido las garantías. No ha habido ningún otro periodo donde se interrumpan. Y aquí
pues es para el lado del derecho donde ustedes quieran estar, porque eso es lo rico del derecho. Admite diferentes interpretaciones. ¿Cuál es la que prevalece? Pues lamentablemente no es la que tenga una mayor razón y argumentación. Prevalece desde luego la de la autoridad, pero en otros espacios pues prevalece la que tenga una mayor argumentación. Entonces, en nuestras primeras conclusiones, ya para irles dando la palabra, es la prescripción y la caducidad son garantías jurídicas y en consecuencia garantías constitucionales establecidas en la Constitución política, no en ley. La prescripción está íntimamente ligada al principio de certeza y seguridad jurídica. La prescripción es un medio para la realización de los derechos humanos de tutela jurídica y acceso a la justicia. Es una institución jurídica inviolable. La prescripción va pegada al individuo como los derechos humanos. La prescripción siempre tiene que estar en la parte sustantiva de las leyes. No pueden decir las autoridades, no es parte sustantiva, es parte adjetiva, por lo tanto puedo cambiar de 3 a 5 a 7 años. No se puede, porque va ligada al principio de reserva de ley, va ligada a la falta. Ahora vamos a ver algunas reflexiones. En mi opinión, la prescripción no se puede interrumpir incluso por las leyes, porque esa ley cuando interrumpe está violentando derechos humanos. Ahora, estamos hablando de la prescripción en materia disciplinaria. Ustedes me pueden decir, oye, pero hay una prescripción civil. Ah, sí, ahí es otro tema. Hay una prescripción en la ley de sociedades mercantiles. Ah, también es otro tema. Otra que está íntimamente ligada es la prescripción penal. Aquí vemos, ojo, porque si ustedes me dicen, oye, es que en la prescripción civil operan otras reglas, desde luego que sí, ¿no? Y en la penal es mucha más compleja. ¿Cómo se puede interrumpir? Ya nos adelantaba la pregunta del compañero, pues por el artículo 29 constitucional. Fíjate, Eliseo, que Francisco volvió a levantar la mano justo cuando estabas hablando de ese tema. Por favor. Adelante, Francisco. Gracias. Bueno, aquí también traigo una pregunta que quiero traer no sé si del ámbito penal, pero el tema de a veces de las violaciones graves a derechos humanos. Ya ven casos de delitos de lesa humanidad y entonces se ha dicho pues que en esos casos no opera la prescripción en materia penal. Ujú. Y entonces el razonamiento de eso, dicen, tú no puedes traerte esas herramientas o esos mecanismos para porque las violaciones graves a derechos humanos no prescriben. Pero entonces mi pregunta la formularía, en violaciones graves a materia, o sea, en materia administrativa, violaciones en materia administrativa, pudieras hacerse una especie de razonamiento similar donde dijéramos, pues es un caso de actividad administrativa irregular, gravísima, o sea, en materia administrativa, y eso nos lleva a decir, no opera la prescripción. Porque yo también a veces pienso, ¿qué pasa cuando en medios de impugnación se ataca una decisión de un funcionario en amparo o contencioso administrativo? Eso tarda 1 año o 2 años, pues eso ya le restó 2 años si fuera infracción, o sea, leve, o le restaría 2 o 3 a infracción grave. O sea, me refiero porque entonces ese medio de impugnación pues se tardó. O sea, digamos, lo ilícito administrativo no existió hasta 2 o 3 años después. Y entonces, pero ya corrió la prescripción. Entonces yo creo que también es un problema que pues puede generarse, ¿no? Creo que De fueron acuerdo. 2 preguntas, disculpe. No, sí, desde luego. Esta inquietud que tú me estás diciendo siempre sale porque, pues, literalmente en términos prácticos lo que estás diciendo, oye, entonces,
con una estrategia jurídica, me la llevo larga, busco una nulidad para efectos y entonces ya la prescripción ya terminó, ¿no? Que en el derecho mexicano eso no es tan difícil, ¿no? Teniendo alguien que hace algo de litigio estratégico y no es tan difícil. Mira, vamos adelantando las conclusiones. Yo estoy en la parte donde sí creo que la prescripción debe ser una garantía jurídica que nos dé certeza y seguridad jurídica. Y yo creo que esto es personal. Desde tu punto de vista, tú dices, puede ser que ahí se nos queden conductas o ilícitos administrativos por la prescripción y la prescripción puede ser uno derivada de una burocracia de la autoridad, que digamos es la prescripción menos lesiva socialmente. Las dos son lesivas al final, ¿no? Pero la otra prescripción es la que una estrategia jurídica bien puesta hace que pase el tiempo, consigues una nulidad y entonces ya se queda que ya no es punible esa falta administrativa, ¿no? Entonces, es una parte importantísima en derecho, en filosofía del derecho, en teoría general del derecho y en derecho constitucional, con qué parte de la argumentación o la interpretación nos quedamos. Yo que soy más, digamos, defensor de la certeza y seguridad jurídica, no te voy a etiquetar, pero digamos, ustedes de esta parte serían más defensores de la legalidad, ¿no? O cualquier otro principio, es lo que te decía, cuando colisionan dos principios generales, ¿a cuál debemos de sopesar? ¿No? Entonces, no, yo creo que se deben ser punibles y debiera haber algunas faltas que no prescribieran, ¿no? Es un argumento. Sí, de acuerdo. En mi Gracias. opinión, nos debemos apegar al principio de certeza y seguridad jurídica. Incluso hay países donde este principio lo llevan así al máximo y que dicen, ¿sabes qué? Nada lo interrumpe y terminando 5 años ya no eres punible. Y literal traes como tu amparo de bolsillo, mira, aquí están los 5 años. Desde luego que eso es acatable. Digo, 5, 3, 7, los que sean. Desde luego que eso es atacable, pero en principio y no necesitas que ninguna autoridad declare prescrito el asunto. ¿Sí me explico? Y en asuntos fiscales en otros países. Digo, ahí están los dos puntos de vista, que es una conclusión de este tema. Y cuando ustedes me compran este argumento de que va pegado y ustedes ven que a la luz de todas estas cuestiones no es nada difícil computar la prescripción, y si ustedes ven las resoluciones de los tribunales locales, jueces de distrito, tribunales federales, miren, yo les voy a dar 3 ejemplos, ¿no? Sala especializada en materias responsabilidades administrativas. Uno, le dije, oye, no te pronunciaste sobre la prescripción. Me dijeron, no es mi obligación. Peléalo mediante un amparo. Dos, estamos hablando de magistrados federales. Yo ya sé que ellos solo lo firmaron. Dos, el acuerdo de vacaciones interrumpe la prescripción. O sea, eso está firmado, colegas, y no quiero ser, digamos, una fuente de malos, noticias y decirles, lo firmó Pedro Nájera, en la resolución tal, ¿no? Tres, las actuaciones subsecuentes a la investigación interrumpen la prescripción. Cuatro, la prescripción puede ser mutable porque hay dos leyes que se pueden aplicar 5 o 7 años. O sea, esto es una tristeza y unas barbaridades enormes. La propia Auditoría Superior de la Federación está queriendo meter al amparo de la Ley General de Responsabilidades situaciones
de responsabilidades administrativas de 2015-2016 y ahí se les quedaron a ellos los expedientes. Entonces, eso es lo que nos ha orillado a reflexionar sobre este ejercicio de la prescripción. Así como lo estamos poniendo, pues parece un esquema muy sencillo, pero pues requiere de este esfuerzo teórico académico donde ubiquemos a la prescripción como una garantía jurídica, es un derecho sustantivo, no es un derecho procesal y está íntimamente ligado a la falta administrativa y es una garantía intrínseca del individuo. Si entendemos eso, entonces no es negociable ni prorrogable ni violentable, ¿no? No sé si hay por ahí en el chat veo algunas preguntas, Rodrigo, no sé si tengan alguna otra para ya ir adelantando las conclusiones. Sí, claro, leo unas rapidísimas, a ver. Puso alguien en mi experiencia, cuando se actualiza la prescripción y había elementos de falta administrativa, la investigadora emite su IPRA y la substanciadora determina la improcedencia y da vista al órgano interno. Aún no tengo la oportunidad de tener físicamente un acuerdo de prescripción dictado por la autoridad investigadora. Cuando eso pasa, dictan acuerdo de archivo. Ahí está muy... Eh, a ver, aquí... Bueno, creo que son todas las preguntas. Mira, Pidieron los números de registros, ya vamos a pasarles la... sí, por favor, con Rodrigo les compartimos Aquí una pregunta que creo que está relacionada con lo que ya expusiste. Dijo, nos pregunta Hugo Israel, ¿quién puede realizar la declaratoria de prescripción? ¿La investigadora o la substanciadora? Ojo, la pregunta es, ¿quién puede? Yo creo que de acuerdo a la tesis, ahí te voy, es que esa sí la tengo bien puesta. Ahí aprovechamos para saludar a Francisco Camarena, a Miguel Zulup. Ahí anda Gustavo, el contador Ricardo García. Ricardo, un gusto saludarlo, Gerardo. Y todos ustedes, queridos amigos. Ahí está Mario del Estado de México. Ah, aquí está el magistrado Luis Marín. Un abrazo, amigo. ¿Cómo le va? Ahí está Ricardo Salvador, amigo. Un abrazo. De que se estudia de oficio, la 154-2010, yo creo que puede ser cualquiera de todas las autoridades, Rodrigo. Ujú. Simplemente aquí hay un resabio jurídico que en la anterior ley decía que la prescripción en la ley federal se hacía a petición de parte y antes las partes estaban muy acotadas. Ahora esta ley sí nos dice quiénes son las partes y creo que, como dice el colega, debe ser la sustanciadora porque ahí sí ya la, la ley le da el carácter de parte, ¿no? Que sea la sustanciadora la que se le da a la investigadora. Porque por ahí alguien, yo creo que conforme a la jurisprudencia de la segunda regla puede ser cualquiera, pero si te quieres ver muy puritano, quizá la investigadora no pueda, Ya, por el tema de su carácter de parte, ¿no? La parte la tiene la sustanciadora ya en el procedimiento. Pero yo diría que cualquiera, ¿eh? De Nada más conformidad con la segunda regla. perfecto, sí. Aquí nuestro amigo Raúl Rosales, de Nayarit le mandamos un abrazo, pregunta, en la fase de resolución, ¿en qué condiciones se puede solicitar la caducidad? Seis, resolución, después del IPRA, 6 meses. Perfecto. Cuando adviertan que hay una inactividad a petición del presunto, 6 meses. Y como les decía, el efecto de la caducidad es que se tiene que reponer o reiniciar el expediente cuando se declara.
aunque la ley nos dice claramente que simplemente ahí se empieza a contar la prescripción, pero si tú la solicitas por la vía judicial y ya hay jurisprudencia, el efecto es que la autoridad debe de, digamos, hacer un acuerdo que se deje inexistente todo y se repone el asunto, pero simplemente ahí estás alargando tu término de la prescripción. Si estás en el plazo de la prescripción, el efecto no es ninguno. Esto de la caducidad te sirve cuando ya estás muy cercano al límite de la prescripción y entonces esos 6 meses ya hacen que llegues a tu prescripción. Si no, el efecto es simplemente reponer el procedimiento en términos disciplinarios. Yo personalmente siempre lo peleo por molestar a los órganos internos de control o a la autoridad sustanciadora para que repongan el procedimiento. Y si lo pelean y no lo conceden, pues hay un motivo de agravio o de impugnación. Va que va. Pues si gustas, continuamos ya con la recapitulación de tus conclusiones y ya luego, si nos lo permites, damos uso de la voz a manos alzadas. Ujú. Bien, les comento, este término de la prescripción o este concepto de prescripción, en realidad, a la luz de esta argumentación, es sencillo y pues sí tiene un proceso de investigación que nos ha permitido desarrollar estas reglas y afirmar categóricamente que en el derecho disciplinario solo se interrumpe un día la prescripción. La siguiente conclusión es que los operadores de justicia y los operadores del procedimiento de responsabilidades administrativas en sede administrativa entiendan que se debe de analizar la prescripción de oficio, que es tan importante como comprobar que el servidor público es servidor público, que es tan importante como comprobar que la falta administrativa está dentro de las funciones o facultades del servidor público, que es tan importante como el principio de reserva de ley. Y pareciera que la prescripción se ha quedado en un cajón donde nadie le da importancia y bien aplicada esta figura, en principio, pues es una gran estrategia de defensa jurídica. Y segundo, bien aplicada, colegas, ustedes que trabajan en OICES, que trabajan en los tribunales, bien aplicada, y si empiezan a hacerlo de oficio, les va a quitar entre el 40 y el 80% del trabajo, porque la mayoría de los asuntos que tienen en sus escritorios están prescritos o van a prescribir, y que entiendan que la prescripción abarca desde que se cometió la falta hasta que la autoridad sanciona. Es decir, la prescripción todavía puede operar en sede jurisdiccional de faltas administrativas graves. Si la autoridad o el tribunal federal o el tribunal local no resuelve, la prescripción a falta abarca hasta la resolución. ¿Me explico? No es que, ya lo mandé al tribunal y son 6 años con 8 meses. No, es la prescripción implica que se termina la facultad de la autoridad para sancionar. Y en el caso de las graves, ¿quién sanciona? El tribunal. Que no crean que cuando ya lo mando al tribunal, ya ahí se acabó la prescripción. Que no crean que el acuerdo de presunta responsabilidad o su admisión interrumpe la prescripción. Eso está muy mal entendido y es de las cuestiones por las cuales me he empeñado en desarrollar estos textos para advertirles de la importancia de la prescripción. Hasta aquí sería todo, Rodrigo, y espero que les haya sido provechosa la charla. Sé que son cosas que ustedes ya sabían, pero que sin embargo, a la luz de la investigación, de las tesis, pues nos quedan más claras, ¿no? Independientemente de las inferencias teóricas o metodológicas que yo tenga desde mi parte, pues les dejo ahí el dato duro
que son las jurisprudencias del Poder Judicial mexicano, ¿no? Y esas son de aplicación obligatoria para todos. Hasta aquí mi reporte, mi querido Joaquín, y pues te agradezco el favor de tu atención. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias siempre por exponernos tus reflexiones y como bien dices, como resultados las mismas de tu labor como, digamos, abogado postulante, como estudioso del tema, como autor incluso también de la doctrina que has estado generando en materia de responsabilidades administrativas, diagonal derecho disciplinario. Muchas gracias. Y si nos permites, pues daríamos el uso de la voz a personas que siguieron muy atentamente lo que decías y Desde quisieran luego. manifestarte algo o exponerte alguna duda si es el caso. Aquí tenemos O algún la mano comentario simplemente, ¿no? También. ¿Mande? O algún comentario que nos quieran compartir. Ah, exacto. Aquí viene la mano levantada de Carlos Daniel. Carlos, qué gusto saludarte, amigo. Hola, mucho gusto. Después de la vez pasada que estuvimos por allá en la Ciudad de México compartiendo ahí el Congreso Internacional, pues no había conectado, pero la verdad, este tema de responsabilidades administrativas todavía sigue en pañales a nivel nacional. Hay pocos operadores en materia jurídica en responsabilidades administrativas. Y quisiera expresar que a raíz de eso, pues no se ha explorado tanto el tema de la prescripción por el legislador. En materia penal tenemos los actos de defensa cuando hay una prisión preventiva, que si hay actos de defensa no se pueden computar para el término de los 2 años. Si excede de los 2 años la prisión preventiva, tendrían que cambiar de medida cautelar. Aquí a lo mejor sería que el legislador abordara el tema de la prescripción, que mientras haya actos de defensa que dilaten el juicio, o el procedimiento, pues no opera la prescripción. Sin embargo, pues no hay y pues aprovechamos esa laguna de la legislación para poder operar como siendo de defensa en los actos de responsabilidad administrativa. ¿Sería cuánto, amigo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido amigo. Aún recordamos tu papel en la simulación de audiencia inicial allá en jurídicas de la UNAM. Muy bien, querido Carlos, un abrazo por allá. Pues vamos con la mano alzada de otro querido amigo, Ricardo Salvador. Qué gusto saludarte, amigo. Gracias, igualmente. También felicitar al doctor Eliseo Rosales por su exposición. Y si me lo permiten, yo primero voy a decir en qué estoy de acuerdo y posiblemente después plantee la pregunta para la duda. ¿En qué estoy de acuerdo completamente? Que respecto de la prescripción, efectivamente es una cuestión sustantiva. ¿Por qué? Porque extingue la facultad sancionadora de las secretarías de las contralorías o de los órganos internos de control. Entonces, desde mi punto de vista, completamente de acuerdo en eso. Para mí, ¿cuál es el problema? El problema pueden ser los teóricos que pueden abarcar las figuras de la prescripción o de la caducidad, y ya lo señalaba el ponente, que pues muchas veces lo quieren ver desde el punto de vista civilista, a veces lo quieren ver desde el punto de vista penalista, pero no lo aterrizamos al derecho administrativo. Y yo creo que, y a eso le agregamos que luego los criterios que vienen de la Corte, donde también confunden los conceptos, esto es una cuestión que muchas veces al operador lo puede dejar sin saber a dónde ir, ¿no? O sin analizar bien los conceptos jurídicos. La pregunta, porque lo señalaban en su exposición, a mí me llama mucho la atención lo que tiene que ver con estos dos conceptos de interrupción y suspensión. Nos hacía la referencia al ponente que sí, efectivamente hay una tesis ahí que nos dice que como los procedimientos de responsabilidades no pueden ser atemporales, entonces el término de la prescripción va a ser, si no mal recuerdo, en aquel tiempo era de 3 años o 5 años para faltas graves. La verdad no recuerdo bien, pero algo así decía el criterio.
Y la figura de la caducidad, en un principio se decía que no operaba, pero ya después, precisamente con todos los argumentos que nos dio el ponente, opera. Sin embargo, a mí sí me queda este mal sabor de boca respecto de lo que debemos de entender por interrupción y suspensión. ¿Por qué? Porque también hay antecedentes que nos dicen, a ver, la interrupción quiere decir que se va a interrumpir y se va a empezar a contar desde cero. Y la suspensión implica que si era de 3 años y te notificaron en el segundo año, una vez que se te notifique, empieza a correr el término de los 3 años respecto de la suspensión. Yo quisiera saber cuál es su punto de vista respecto de estos dos conceptos de suspensión e interrupción, porque me parece que también hay eh, tanto Poder Judicial y como los operadores llegamos a confundir estos conceptos. Muchas gracias. Sí, yo creo que semánticamente y jurídicamente tienes toda la razón, porque la interrupción implica que es algo que difícilmente se va a reanudar. Y en términos biológicos es más claro, ¿no? La interrupción de la vida, pues ya no se reanuda, ¿no? En términos jurídicos tenemos ese tema y no nos metamos a la interrupción del embarazo, que ya hay valoraciones de otro tipo, ¿no? Entonces dicen el embarazo se interrumpe. No, se termina, no se puede continuar, ¿no? Este, y ahí hay valoraciones de otro tipo. Yo creo que el término correcto debería de ser suspensión, pero creo que tiene que ver con otro acierto que nos das que quizá no fue suficientemente claro, es que la sistematización de los criterios de la Corte a través de la jurisprudencia es totalmente confusa y en este caso, que para mí no debería ser así, pero solo para mí, hemos avanzado mucho con contradicción de tesis. ¿No? Entonces, digo, no nos vamos a ir muy hondos, pero pues sí, hay contradicciones que hay un precedente que dice otra cosa, sino totalmente lo contrario, ¿no? Y ahorita me das la oportunidad de tener otra reflexión. Entonces, yo creo que el concepto correcto debería de ser suspensión, porque hay algunos defensores del lenguaje que dicen que lo que se interrumpe difícilmente se podría continuar, ¿no? Y esto me da la oportunidad de decirles que esta jurisprudencia que indica que solamente se interrumpe al efecto o se suspende en el efecto de la notificación, tiene otra contradicción de tesis que está en el escritorio de la ministra Esquivel, porque cuando ustedes o cuando nosotros hacemos valer las garantías del ciudadano, pues a la autoridad, y no es que estén encima de nosotros como un Dios malo, ¿no? Pero muchos criterios de la Corte no favorecen al gobernado, ¿eh? A través de la jurisprudencia. Favorecen muchas cuestiones políticas y otras de otro tipo, ¿no? Y hay miles de ejemplos que yo les quiero dar. Yo siempre les digo en tono jocoso que las jurisprudencias de la Corte están hechas para hacerme enojar, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo ahí con tus comentarios. Y la otra es que imagínate que esa es una figura que hemos desentrañado para hacer de un artículo que es muy confuso, que es el 74 de una institución jurídica que debe ser clave. Imagínate en las manos de los legisladores cómo han hecho esta figura tan compleja que es inoperable. Porque si ya lo vemos en un sentido lógico, pues debería de ser muy sencilla de operar, ¿no? 5 años menos, menos, menos es igual a una cantidad. Pero creo que ahí tienes toda la razón, que hay una serie de criterios contrarios que nos confunden. Y que bueno, ese es uno de los sentidos de esta charla, ¿no? De yo les dejo los materiales, desde luego que ustedes dirán quién tiene la razón jurídica o quién tiene su mejor interpretación, pero es el esfuerzo
que motivó que escribiera de la prescripción, ¿no? De tanto ayudar a los operadores como ayudar al debate. Desde luego que ustedes tienen la última palabra al final, en cualquier tema, ¿no? Muchas gracias, querido amigo. Vamos con la mano alzada de nuestro amigo Raúl Rosales del capítulo Nayarit. Adelante, amigo. Un gusto verte. ¿Cómo está Alfredo por ahí? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Doctor, buenas noches. Eh, Dos preguntas, trataré de ser muy concreto. Con respecto a procedimientos iniciados eh, con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en referencia a faltas que corresponden al ejercicio 2016 y hasta antes de el 19 de julio del 2017, ¿conoce usted resoluciones en las que se haya reconocido la prescripción, dada la circunstancia en que pues se aplica una ley en la que la prescripción se incrementa a la ley vigente en la fecha en que se cometieron dichas faltas? Por supuesto, para que se aplique al momento en que se lleva a cabo la notificación, habrán de haber transcurrido ya los 5 años de la fecha en que se cometió la falta a que se notifica el procedimiento. ¿Tendrá usted algún referente en este sentido? Y dos, eh, pues en la etapa en la que es factible poder llevar a cabo la solicitud de la caducidad, pues es precisamente en la fase de la resolución. Sin embargo, es muy común que cuando se hace el planteamiento ante la autoridad por esta circunstancia, la autoridad resolutora, con mucha frecuencia con un ámbito, con un criterio creativo, de mucha imaginación, inventa actuaciones con el propósito de desacreditar la posibilidad de la caducidad. En este caso, mi pregunta concreta sería, ¿cualquier actuación es susceptible de interrumpir la caducidad? Eso sería en concreto, doctor Eliseo. Muchas gracias por su atención. Mira, respecto de la pregunta uno, yo lo que te puedo decir es que en tribunales locales sí lo he visto, en federales no. En federales no se pronuncian sobre la prescripción. Y en la revisión fiscal, que es el medio de impugnación de las sentencias del Tribunal Federal, ni se pronuncian por el fondo, tiran el asunto. Pero lo que dicen es que la autoridad del Tribunal Federal se pronuncia sobre la prescripción y entonces los pueden hacer malabares. Eso es lo que yo he visto y es lo que me preocupa y este, normalmente son demasiado incisivos, pero crean lo que la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas, la federal, está sacando unas resoluciones referentes a la prescripción muy, muy, pero muy deficientes, ¿no? Y la segunda pregunta, este, sí, cualquier actuación de la autoridad, como tú dices, inventan un oficio, suspende la caducidad. La caducidad es una figura que no, que debería de precluir la facultad y se acabó. Pero, y incluso en nuestras conclusiones, queridos amigos, yo acercaría ambas figuras a que no requieran de ninguna validación más que el mero transcurso del tiempo, ¿eh? Y el amigo que nos estaba preguntando hace ratito que iban a quedar muchos hechos que ya no son punibles, que íbamos a ofrecer la impunidad si le damos mucha cuerda a la certeza y seguridad jurídica, tiene razón. Pero si yo he de estar en algún lado, voy a siempre inclinarme sobre la certeza y la seguridad jurídica. Esa es una valoración propia que tengo y ya cada uno de ustedes tendrá su valoración de dónde van a poner sus mayores atributos, ¿no? A la ley. Doctor, disculpe, escuchaba hace un momento que usted recomendaba a las autoridades investigadoras la posibilidad de utilizar la figura de la prescripción.
eh, y con lo cual podrían reducir la carga de trabajo que tienen en función de este tipo de expedientes. Sin embargo, ¿no considera usted que la posibilidad de reconocer que un asunto se le prescribe a la autoridad pudiera ser motivo de responsabilidad de la propia autoridad investigadora? Desde luego, por eso lo Entonces, envían, por chambones. sí, pero luego entonces un reconocimiento de prescripción imputable a una deficiencia por parte de la autoridad investigadora, pues prácticamente será un reconocimiento de responsabilidad. Yo creo que no, o yo creo que sí, pero lo reconozca o no la autoridad, es punible y de entrada está clavada una falta administrativa no grave porque no siguió los reglamentos o las leyes a las que debería de haberse este, constreñido. Pero que lo haga o no lo haga no te quita la responsabilidad. Claro. Yo haría una confesión de parte para atenerme al criterio de oportunidad de la ley, pero ese es el quid donde la responsabilidad la autoridad hace muchas maromas para justificar por qué no se le han precluido los asuntos, que es con lo que tú es que inventan oficios, inventan vacaciones, inventan criterios, inventan cualquier tipo. Por eso yo creo que debemos de simplificar el asunto. Pero desde luego que es una confesión tácita de que incurrieron en una falta administrativa. Mi opinión es no grave, pero pudiera ser grave y pudieran derivarse incluso penales de ese, porque si esa autoridad no recuperó, estoy inventando cosas, 100 millones de dólares, pues ahí está penal, desde luego. Muy bien. Pues muchas gracias a las manos levantadas, a quienes se animaron a hacer una pregunta, a exponer alguna duda a nuestro invitado del día de hoy. Por cuestiones de agenda y por compromisos que tiene nuestro experto, vamos a dar por concluida la sesión. Ya llevamos la hora y media. Y antes de despedir Reglamentaria. a nuestro querido amigo Eliseo, voy a compartir pantalla ahora yo. Pues querido amigo, te agradecemos nuevamente el que hayas sido tan generoso con tu tiempo para compartirnos estas reflexiones. Recibe este reconocimiento de la Comunidad de Derecho Disciplinario MX por impartirnos esta conferencia, Caducidad y Prescripción en el Derecho en el Procedimiento Administrativo Sancionador, hoy, 22 de enero de 2025. Y vamos a darle un aplauso a la distancia. Te seguimos siempre en todos tus desarrollos, en todo lo que haces, en la columna que publicas ahí en el diario. Y fíjense, quienes deseen la presentación que nos compartió hoy el maestro Eliseo, la voy a subir a nuestro grupo de WhatsApp. Las personas que no estén en nuestro grupo de WhatsApp pueden suscribirse a nuestro canal de WhatsApp. Acabo de compartir la liga ahí en el chat de este Zoom y ahí yo estaré subiendo en una hora la presentación del profesor Eliseo. Y antes de despedir la sesión, fíjense ustedes que Derecho Disciplinario MX, junto con el de Justicia Administrativa de Oaxaca y la Universidad Benemérita de Oaxaca Benito Juárez, diseñamos el diplomado en Derecho Disciplinario, donde también va a estar nuestro amigo, el doctor Eliseo, varios miembros de nuestra comunidad, como el maestro Ricardo Salvador, la doctora Liz Padilla, el magistrado Alberto Gándara, la doctora Lisbeth Muñoz, y varios, va también el doctor René Uribe Manríquez, también un querido amigo nuestro, para todos aquellos que estén interesados en participar en este diplomado que la verdad reúne digamos, a los operadores, difusores académicos más relevantes del país en la materia disciplinaria, pues les comparto aquí la nota. Miren, aquí viene un QR por si desean ustedes inscribirse. Habrá precio de descuento para todos los miembros del grupo de WhatsApp de Derecho Disciplinario. Insisto, van a estar ponentes como el doctor Eliseo, nuestro amigo Ricardo Salvador,
el magistrado Alberto Gándara, la doctora Liz Padilla, la doctora Liz Muñoz, y habrá precio especial. Iniciamos el 7 de marzo, entonces la verdad es que es un diplomado bastante interesante. Reúne, insisto, los mejores perfiles como docentes. También va a estar nuestro amigo Darío Ángeles, el magistrado Estrada y muchos, muchos otros. 50% de descuento. Cin- Oye, para los que tienen taza de DMX va a haber descuento, pero la original, ¿eh? ¿Verdad, Raúl? Muy bien, muy bien. Pues bueno, queridos amigos, damos por concluida esta sesión del día de hoy. La verdad es que estuvo muy interesante. El maestro Eliseo siempre invita a reflexiones. Él es muy frontal con sus ideas, las comparte. Y pues todos nos vamos enriquecidos de que nos haya compartido ¿cómo se llama? Esta tarde para con la comunidad de Derecho Disciplinario MX. Muchas, muchas gracias, querido Eliseo. Gracias. Un abrazo. Por acá andaba Carlos. Ah, mira, mi amigo Carlos Vidarte. Está Héctor Rodríguez. Héctor, amigo, qué gusto. También está Miguel Solup también. Está Raúl Saludos. González. Abrazo, amigo. Gracias, saludos. Estoy Abrazo, mi viendo los estado mensajes. Mario. Estoy viendo los mensajes del chat. Creo que hasta pensión me pidieron, doctor. Amigo, yo vi que ya te emplazaron aquí, creo que. Sí, sí, sí. Díganme que la caducidad no opera aquí en el chat, por favor. No, 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 ¿verdad? Te buscaron hasta que te encontraron. ¿Eh? Yes. Gracias a todos. Un fuerte abrazo, querido Eliseo. Ahí está mi amigo Julio Gracias. López. Un abrazo, amigos. No, pues qué gusto verlos, amigos. La verdad, en nuestra comunidad ha seguido creciendo y seguimos haciendo más cosas con el apoyo de todos ustedes. La verdad es que muy, muy contento, muy agradecido.